Hablando al 100% propiedad horizontal. Errores en la construcción. Hola a todos. No se imaginan ustedes cómo me fascina este tema. Tiene que ver con los errores que cometemos al momento de construir, cuando no respetamos los antejardines ni los aislamientos. Por eso los invito para que compartamos este video, porque les voy a enseñar cómo podemos de alguna manera defendernos cuando nos inician un proceso, una actuación administrativa por el tema del antejardín, o cómo podemos legalizarlo, incluso por el tema de los aislamientos que nosotros conocemos como patios. Por eso los invito para que compartan este video, que a cualquier persona le puede interesar. El tema es muy bonito. Voy a resumirlo de la siguiente manera. Las construcciones pues siempre tienen que estar amparadas por una licencia de construcción. Actualmente las licencias de construcción las expiden las curadurías urbanas. En los municipios donde no existe una curaduría urbana, las expide Planeación Municipal. Pero esas licencias de construcción son expedidas conforme las normas urbanísticas del municipio, del sector, de la localidad donde se encuentra la construcción. Y allí se establecen unos límites, tanto en la edificabilidad como en el uso, como en el aprovechamiento del espacio público, en las zonas de sesión y en el tema de los antejardines, así como se debe respetar el tema de los aislamientos. O sea, todo inmueble debe tener un patio, es una zona de aislamiento que se tiene con el inmueble vecino, para de pronto no generarle perturbación, que ruidos. El aislamiento es ese patio y técnicamente se llama aislamiento posterior, que colinda con el aislamiento posterior del vecino. Y en el tema de los antejardines también corresponde a un aislamiento que es frontal, que delimita el andén con la construcción. El antejardín pues hace parte de la propiedad privada, pero su destinación es hacia el espacio público. Aún mucho más grave el tema. Resulta que conozco muchas personas que les han iniciado actuaciones administrativas, bien sea por los alcaldes municipales o por los alcaldes locales, si estas actuaciones administrativas se iniciaron antes de la entrada en vigencia del actual Código de Convivencia Ciudadana, que es la Ley 1801 del 2016. Recordemos que este entró en vigencia el 29 de enero del año 2017. Pero ¿cómo defendernos si ya tenemos construido? Es que ya compramos la casa y hay antejardines que tenemos construido 2, 3, 4 pisos, una construcción completa, y resulta que nunca van a caducar y nos pueden ordenar demoler el antejardín y nos pueden sancionar. ¿Cómo defendernos? Para defendernos sobre los antejardines hay dos maneras. Uno, resulta que el antejardín fue catalogado como parte del espacio público por la Ley Novena de 1989. Pero antes de la Ley Novena del 89 habían otras normas. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Bogotá, el anterior Código de Policía era, primero, el decreto 1355 de 1970, que este Código de Policía fue anterior a la Constitución Política de 1991, que fue derogado con la actual Ley 1801 del 2016. Entonces, el último, Ley 1801 del 2016. El anterior, el decreto 1355 de 1970. Pero el anterior era el acuerdo 036 de 1962. O sea, son los últimos tres códigos de policía. Y los planes de ordenamiento territorial también han tenido un desarrollo. El acuerdo 07 de 1979, digamos que fue como el primer plan de ordenamiento territorial, en el cual no se llamaba plan de ordenamiento territorial, sino cómo se aprovechaba los usos, la edificabilidad en el distrito de Bogotá. Después de este acuerdo 07 de 1979 está el acuerdo 6 de 1990, está el decreto 619 del 2000, el decreto 190 del 2004, el actual, ojo, mire que pasó del 2004, el actual decreto 555 del 2021, que es el actual plan de ordenamiento territorial. Antes del decreto 555 del 2021 hubo un intento. Recordemos que en la administración, en el caso de Bogotá, de Petro, cuando fue alcalde, él intentó sacar un megapod, que era el decreto 364 del 2013, pero el contencioso administrativo lo anuló porque hubo ciertas irregularidades al momento de la aprobación de ese pod. Entonces, el actual, el vigente, es el decreto 555 del 2021.
Regresando en el tiempo, les citaba el acuerdo 07 de 1979. ¿Por qué? Porque allí en este acuerdo se estableció que, por allá en el artículo 11, que los antejardines hacían parte de la propiedad privada. O sea, le cambiaron la destinación a los antejardines, fue con la ley novena de 1989. Pero antes, aun cuando no se podían construir como la totalidad del inmueble, hacían parte de la propiedad privada. Y el acuerdo 036 de 1962, que era el código de policía que también nombré, establecía que si los alcaldes, en ese momento se llamaban menores, no iniciaban una actuación administrativa, se operaba una prescripción si no se iniciaba dentro del año siguiente esa actuación administrativa. Y entonces allá hablábamos de prescripción, incluso sobre los antejardines. La manera de defendernos es que si nosotros probamos que los antejardines fueron construidos antes del año de 1989, que fue la norma que los constituye como espacio público, entonces me aplican las leyes anteriores, las normas anteriores que me favorecen, se llama principio de legalidad. Incluso el Consejo de Justicia Distrital, que era una corporación que duró más de 100 años en Bogotá y era la segunda instancia de las alcaldías locales y de los inspectores de policía, estableció dentro de su doctrina, y los invito para que consulten, hay un acto administrativo muy bonito, el 0744 del 2004, que establece la prescripción sobre los antejardines bajo el principio de legalidad, porque si estos antejardines fueron construidos antes del año 89, se aplicaban las normas que les acabé de citar. Entonces, una de las maneras de defenderse para ustedes que construyeron esos antejardines es eso, probar bajo el principio de legalidad que están amparados bajo las normas anteriores a la ley novena del 89. Pero, ¿qué pasa si me encontraron con la construcción de manera posterior a la ley novena del 89 cuando es espacio público? Pues resulta que sobre el espacio público, recordemos que el artículo 63 establece que es inalienable, imprescriptible, que no se puede ocupar, no se puede usufructuar. Por lo tanto, no opera la caducidad de la acción sancionatoria. Esa caducidad que sí opera sobre el resto del inmueble, el resto de la construcción. La administración no puede sancionarlos a ustedes cuando han transcurrido más de 3 años de haberse construido el inmueble sin licencia de construcción y resulta que ustedes prueban que los hechos fueron perpetrados con más de 3 años. Entonces recordábamos que el artículo 138 de la actual ley 1801 establece esa caducidad. Pero el artículo 138, recuérdenlo, el anterior era el artículo 52 de la ley 1437 del 2011 y el anterior el 38 del decreto 01 del 84, pero esa caducidad es sobre los bienes privados. No opera sobre los antejardines. Los antejardines solamente la prescripción que les hablé y tendrían que ustedes demostrar que la construcción fue antes del año 89, pero si no pueden, porque es que ahora la tecnología, la que estamos utilizando para aprender, también en algunas cosas juega en contra de nosotros. Entonces, entrando a plataformas, herramientas tecnológicas, entonces van a verificar quien ejerce inspección, vigilancia y control y va a decir, no señor, usted me está diciendo que construyó antes del año 89 y usted construyó por allá en el 2000 o en el 2001 o en el 2002. Mire cómo aparece la fotografía por Google Maps o en esta herramienta tecnológica. Entonces, si me encontraron construyendo el antejardín o no puedo demostrar que el antejardín fue el año anterior al año de 1989, pues tengo que remitirme al actual plan de ordenamiento territorial, que es el decreto 555 del 2021. Recordemos que en el artículo 315 actualmente permite la regularización, o sea, legalización de los antejardines. ¿Cómo? Sacando una licencia de reconocimiento. ¿Ante quién? Ante el curador urbano. Entonces sí podemos regularizar con ciertas condiciones. Entonces miremos el artículo 315 del actual plan de ordenamiento territorial y dice que para poder legalizar estas zonas de antejardín, primero que todo, pues tiene que tener una vetustez, o sea, su construcción debe ser superior a 5 años, la manzana en general, el frente de manzana debe haber sido construido más del 70% sobre las zonas del antejardín y tener más de 5 años sus construcciones. Y los inmuebles colindantes al antejardín que se va a regularizar, pues deben tener construcciones permanentes por encima de los 2 pisos para que yo pueda pedir la regularización o reconocimiento de esa construcción. Entonces, cuando yo ya estoy hablando de eso, estoy hablando de que tengo que sacar una licencia. ¿Ante quién? Ante el curador urbano, para que me reconozca la obra, incluyendo el antejardín. Pero para que me reconozca, como tengo unas obligaciones urbanísticas
que tengo que respetar. En el caso de Bogotá, ese decreto, ese artículo 315 del decreto 555 del 2021 fue reglamentado mediante un decreto, el 506 del 2023. Quiero que también lo consulten. Y allí se estableció que al momento de sacar esa licencia de reconocimiento, tengo que compensar al distrito económicamente. ¿Quién liquida planeación para que lo cobre la Secretaría de Hacienda? Así como yo puedo lograr mayor edificabilidad y compensar por esto, pagar una carga adicional, también tendría que hacerlo en el momento de regularizar los antejardines, pero ya está el decreto, el 506 del 2023, o sea, sí se puede, no es fácil en el tema antejardín, toca consultar a un arquitecto, un profesional que nos ayude, pero sí se puede y toca pagar una compensación. Incluso recordemos que los antejardines, según el plan de ordenamiento territorial, también cuentan con unas dimensiones en ciertos sectores, no en todos los sectores de Bogotá. Ya algunos no exigen, algunos sectores de Bogotá no exigen antejardines. Y hay un plano adoptado por el POD actual, ¿sí? El plano CU 5.5 actualmente, porque fue actualizado mediante una resolución también del año pasado, actualizando las dimensiones de los antejardines. Entonces tengan en cuenta esto, porque ustedes pueden solicitar la regularización sobre las zonas de antejardín. En los temas de antejardín también se puede hacer un aprovechamiento económico cuando no regularizamos los antejardines, y ese aprovechamiento también es permitido. Recordemos que había un decreto del 493 del 2023 y ese decreto acabó de ser modificado y pues lo modificaron en algunos aspectos. Por ejemplo, la competencia que antes les daban a los alcaldes locales, pues lastimosamente con la modificación fue subrogada, fue abolida, pero el decreto sigue vigente. Entonces se puede aprovechar incluso económicamente, así no se haya regularizado las zonas de antejardín. Arrancó con programas como de cielo abierto, que fueron posteriores a la pandemia o en época de pandemia, para reactivar la economía. O sea, este tema es muy bonito. En el tema de los aislamientos, imagínense que los aislamientos, según el artículo 139 de la actual ley 1801, está diciendo que hacen parte del espacio público, pero es un criterio en el cual no están señalados en planos, no hay dimensiones, aun cuando sí existe que se debe respetar un aislamiento de tantos metros, y también se aplicaría el principio de legalidad. Cualquier cosa que ustedes necesiten, con mucho gusto, tanto el acto administrativo del Consejo de Justicia, tanto la jurisprudencia al respecto, los invito para que se comuniquen conmigo. Nosotros en este tema, pues nos gusta meternos, mirar cómo se legaliza, el tema del espacio público nos apasiona, el tema de urbanismo, y sabemos que hay muchas personas sufriendo por los antejardines, por aquellos errores constructivos, porque compraron así, porque construyeron así, porque cometieron este error, están metidos en la grande, les pueden ordenar demoler. Imagínense una construcción de 3, 4 pisos, los pueden sancionar, los pueden multar. ¿Qué hacer? Pues aquí está la solución. Por eso los invito para que compartan este video, porque aquí podemos corregir esos errores constructivos y defendernos ante las autoridades que ejercen inspección, vigilancia y control. Me gustó el tema, pero espero que más les guste a ustedes. Los invito para que compartan este video y la cita nuevamente dentro de 8 días para esparcir nuestro conocimiento, pero para aprender de ustedes. Dios los bendiga, los espero con ansiedad y nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao. Hablando al 100% propiedad horizontal.